Jóvenes, un placer encontrarnos nuevamente y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de las proporciones. ¿Qué es una proporción? Es la igualdad de dos razones de una misma clase que tienen el mismo valor de razón. Ya, pero debe de quedar muy claro que es la igualdad de dos razones. Por ello podemos especificar que hay dos clases de proporciones. La llamada proporción aritmética, que sería la igualdad de dos razones aritméticas. Por eso se le llama proporción aritmética. Ahí tenemos un ejemplo, 17 menos 9 igual a 20 menos 12. Hay que reconocer que los términos más alejados, el 17 y el 12, son llamados extremos, y los que están en la parte central, como el 9 y 20, son llamados medios. Hay una propiedad fundamental. La suma de extremos es igual a la suma de los medios. Y también existe la proporción geométrica, en la cual es la igualdad de dos razones geométricas. Por eso tiene el nombre de proporción geométrica. Mira, por ejemplo, el 16 entre 4 es al 12 entre 3. Mira los más alejados. El 16, que es el primero que aparece, con el último, que es el 3. Entonces esos son llamados extremos. Y el 4 y 12 son los medios. Aquí la propiedad es lo contrario, es diferente, perdón, que en la aritmética. El producto de extremos es igual al producto de medios. Entonces no te olvides, en la aritmética la suma de extremos es igual a la suma de medios. Pero en la proporción geométrica la propiedad fundamental es que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Pero incrementando más este conocimiento, vamos a diferenciar que existen dos clases de proposiciones, ya lo dijimos. Una es la proporción aritmética y otra es la proporción geométrica. A su vez, estas las vamos a dividir en dos más. Vamos a hacer la subdivisión de la proporción aritmética. Como es un nombre largo, le voy a poner así: proporción aritmética, abreviado, discreta. Y también existe la proporción aritmética continua. De la misma manera, existe la proporción geométrica discreta. Y también existe la proporción geométrica continua. Muy bien, entonces vamos a especificar de qué trata cada una. La proporción aritmética discreta tiene cuatro términos: a menos b igual a c menos d, como lo que ya dijimos antes. La d, que es el cuarto término, recibe el nombre de cuarta diferencial de a, b y c. La proporción aritmética continua, en cambio, es a menos b igual a b menos c. La b continúa, se repite. Aquí hay tres términos diferentes. El tercer término diferente es la c. Por eso se le llama tercera diferencial de a y b. Por supuesto que la b se repite. Y la que está en el medio, la b, se le conoce como la media diferencial. Reconoce que para las proporciones aritméticas se utilizan o van acompañadas de la palabra diferencial. En cuanto a las proporciones geométricas, existe también la proporción geométrica discreta, que también tiene cuatro términos: a sobre b igual a c sobre d. El cuarto término, la d, se le llama cuarta proporcional de a, b y c. Mientras que la continua es a sobre b igual a b sobre c. Hay una continuidad con la letra b que se repite abajo y arriba. Entonces, solamente hay tres términos diferentes. El tercer término diferente es c, al cual se le conoce como tercera proporcional de a y de b. Y el que está en el medio se llama b, que es media proporcional de a, b, de a y c, perdón. Media proporcional de a y c solamente. Ya acá hay un pequeño error. Pero tomen en cuenta una cosita. Las proporciones geométricas están acompañadas de la palabra proporcional, pero las proporciones aritméticas están acompañadas de la palabra diferencial. Y todo esto lo vamos a aclarar en la secuencia más importante que entramos ahora, trabajando en clase. Calcula la suma de la tercera diferencial de 24 y 18 con la cuarta proporcional de 18, 6 y 81. Ya, para hallar la
tercera diferencial, vamos a reconocer que los términos vienen de una proporción cuando dice tercera diferencial que es aritmética continua. Y esto es así. A menos B, B menos C. Y en realidad, ¿a quién le llamamos la tercera proporcional? Le llamamos acá, a la letra C. La C es la tercera proporcional. Podemos ver en la teoría ello. Pero para hallar la C, ¿cuántos términos necesitas? Necesitas solamente dos, A y B. Por eso te dice, calcula la suma de la tercera diferencial de 24. 24 representa la A porque es el primer término. Y 18. 18 representa la B. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hallar la C. ¿Ya? Ahora, sumando los extremos, saldría C más 24. Y sumando los medios, me sale 36. Conclusión, la C vale 12. De cualquiera de las maneras podemos hallar eso. Ahora dice con la cuarta proporcional de 18, 6 y 81. Al decir proporcional, sabemos que se está refiriendo a una proporción geométrica discreta, la cual es así. Pero me dice la cuarta proporcional. Reconozcamos que el último término que aquí está con la letra D, lo voy a resaltar, a esa es a la que se le conoce como la cuarta proporcional. ¿Qué necesitamos como términos? A, B y C. Por eso me está diciendo 18, que tome el lugar de la A. 6, que tome el lugar de la B, en el orden como te lo mencionen. Y 81, que tome el lugar de la C. Entonces aquí tengo la letra D. ¿Cómo voy a hallar ello? Entonces podría ser una simplificación. Sexta y sexta. Sexta 3, sexta 1. Podría tener entonces que la D, si es que hago un producto cruzado, me sale 81 entre 3. Entonces la D tiene como respuesta 27. Por lo tanto, la pregunta era calcular la suma de esos dos valores. La tercera diferencial de 24 y 12, y 18, perdón, que era 12. Y voy a sumar con la cuarta proporcional de 18, 6 y 81. Y eso es 27. Resultado final, aquí me saldría 39. Una vez más dice que vamos a calcular la M, que es igual a E más T más A, pero es la media proporcional de 3 y 27. Allá, recordemos que la media proporcional solamente se encuentra en una proporción geométrica continua, así, pero en la cual la media proporcional es la letra B. La voy a resaltar, le voy a poner de otro color para que recuerdes. Entonces, esta B es la media proporcional. Por lo tanto, tú necesitas dos datos, la A y la C, en el orden que te den. Aquí, por ejemplo, me están diciendo la media proporcional de 3 y 27. 3 toma el lugar de A. La B es la que nosotros vamos a encontrar. Y la C, el último término, sería 27. Esto entonces resulta que el producto cruzado sale B cuadrado y 3 por 27 sale 81. Vemos que B tiene el valor de 9, ¿no? Pero ahora dice que la T es la tercera diferencial. Acá le vamos a poner. La C es la tercera diferencial de 50 y 27. Esto significa que la tercera diferencial es cuando se tiene una proporción aritmética continua. De esta manera. Puedes tú verificarlo en la teoría. Pero tú quieres la tercera diferencial. La tercera diferencial, no te olvides, que corresponde a la letra tercera diferencial, a la letra C. A la letra C. ¿Ya? Entonces, tú necesitas solamente dos datos, la A y la B. Por eso te dice tercera diferencial de 50 y 27. Como el 27 se está repitiendo, le pongo aquí. Menos C. Y de aquí tú puedes hallar ya que el valor de C saldría 27 más 27 es 54, menos 50. Entonces toma el valor de 4. Continuando, tendríamos entonces que decir que la A es la media diferencial de 28 y 12. Una vez más, decimos que la media diferencial ocurre cuando tú tienes así, tres términos, porque es una aritmética continua. Entonces, en este caso, la media diferencial se le conoce a la letra D, porque está en el medio. Se le llama por eso media diferencial. Para resaltar ello, yo le voy a colocar aquí la B, que es la media diferencial. ¿Qué necesito? A y C, en el orden que me dan. Entonces, el valor de
del primer término A es 28. 28 menos B es igual a B y el último término es el 12. Bueno, como el producto de los extremos y los medios son iguales, entonces aquí me estaría saliendo que 40 es igual a 2 veces B. Por lo tanto, el valor de B es 20. Pero ahora, en realidad, no se trataba de estas letras. Lo que tenemos que reconocer es que acá me han mencionado, me han dicho que E es la media proporcional de 3 y 27, pero la media proporcional le puse como B. Claro que este valor le voy a colocar como lo que me han mencionado. La E es 9. En el segundo ejemplo, la T era la tercera diferencial de 50 y 24, que nosotros lo sacamos con la letra C. Entonces lo que nosotros vamos a hacer solamente un intercambio es decirle de que esto acá nos han pedido con la letra T. Mientras que en el último caso nos han pedido que esta media diferencial sea la A. Por lo tanto la A es 20. Ahora que tenemos ello, finalmente por aquí arriba voy a poner la respuesta que el valor de M es E más T más A. Por lo tanto es E más 4 más 20. Entonces el valor de M vendría a ser 33. En una proporción geométrica continua, la proporción geométrica continua tendría que ser así. Entonces nosotros le colocamos, para no olvidarnos cómo es una proporción geométrica continua. Pero ahora me está diciendo como datos. Primero, dice, los términos extremos. Allá, los términos extremos son A y C. Están en relación de 16 a 25. Acá le voy a poner. Están en relación de 16 a 25. Si la suma de los términos diferentes es 366, entonces la suma de los términos diferentes es A más B más C. No voy a repetir la B dos veces porque me está aclarando los términos diferentes, que son 3, ¿no? La suma de ellos es 366. Calcula la media proporcional. Media proporcional. Sin embargo, quiero ver cuántos datos tengo. Aquí tengo uno. Aquí tengo un segundo dato. Tengo un tercero que no es necesario que me lo den. Tú lo tienes que suponer. Porque tú tienes que decir, yo sabía que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces eso tú lo tienes que deducir. No es necesario que lo tengan que decir. Pero acá lo vamos a poner aquí abajo. El producto de los medios, que sería el valor de B, ¿no? B por B, B cuadrado, es igual al producto de los extremos, A por C. Entonces es importante tener todos los datos claros. El 1 y 2 que nos dieron y el tercero que le hemos obtenido de una teoría tan simple. Calculen la media proporcional, o sea, el valor de la B, ¿no? ¿De qué manera lo voy a hallar? Hay varias formas, jóvenes. Por ejemplo, comenzaré con una de ellas, Por ejemplo, cuando me dicen que A es a C, como 16 es a 25, no significa que A sea 16 ni que sea 25. Podrían haber sido el doble, 32 y 50, o por 10, 160 con 250. Están en la misma proporción. Yo no conozco los números, solamente sé su proporción entre ellos. Pero cuando yo le coloco una letra K, que es una constante de proporcionalidad, ya porque vamos a recordar, esta K que es importante, es una constante de proporcionalidad o de proporción. Entonces, en una constante de proporción, simplemente tú sabrías que A es 16K, C es 25K, sino que la K no la conocemos, pero ya la tienes. Si yo reemplazo esto en 3, en la tercera ecuación, ¿qué tendría? A ver, tendría que B cuadrado es igual a A por C. 16K por 25K. Bueno, B es sacar la raíz. De 16, 4. De 25, 5. Y de K por K, que es K al cuadrado, una sola K. Quiere decir que ya tengo que el valor es 20K. Tengo todos, pero en función de K. Pero ahora voy a reemplazar estos valores. ¿En dónde? En la ecuación 2. En 2. Y sería bastante fácil porque yo puedo decir que la suma de los tres es 366. Pero ¿cuál es el valor de A? 16K. ¿Cuál es el valor de B? 20K. ¿Cuál es el valor de C? 25K. Y esto sale 366. Hago la sumatoria de ellos
¿no? Y esto me va a salir, a ver, si hago una sumatoria, tendría 11 llevo 1, 61 veces K y me sale 366. Bueno, esto debería salir exacto. Creo que sale 6, ¿no? Efectivamente, 6 por 61 me sale 366. Y al tener K tienes todo. Pero solamente te pedía la media proporcional. Por consiguiente, como solamente me está pidiendo la media proporcional, entonces yo diría la media proporcional es la letra B. Pero aquí nos hemos dado cuenta que B era 20K. Entonces le voy a poner 20K. Solamente que como el valor de K ya lo conocemos, realizamos el producto respectivo. Y de esa manera tenemos la solución final. Puedes hacerle una pausa para que tú veas detalladamente cómo es. Siguiente problema, dice A sobre B es igual a B sobre C. Es una proporción geométrica continua. A es igual a 25C. Ah, ya, este es mi primer dato. ¿No? A más C es igual a 78. Bueno, este es mi segundo dato. Ya, y tengo otro dato más que no lo veo. Y es que el producto de los extremos y los medios son iguales. O sea, B cuadrado es A por C. Y es mi tercer dato. Por consiguiente, ¿cómo voy a hallar el valor de C? Ahí tengo tres ecuaciones. Puedo simplemente hacerle un reemplazo. Pero si yo reemplazaría simplemente la 1 en la 2, yo tendría, en vez de A es 25C, pero como dice A más C, le reemplazaré. 25C más C es 78. Por lo tanto, 26C es igual a 78 y el valor de C, 78 entre 26, lo cual es 3. Entonces, de una forma directa hemos hallado C, sin necesidad de haber utilizado la última ecuación. La suma de los cuatro términos de una proporción aritmética continua. Proporción aritmética continua sería así, porque es aritmética. Allí están los cuatro términos. La suma de los términos es 60. Ya, pero si vamos a sumar los términos, entonces tendría como dato de que en esta proporción la suma estaría saliéndome lo siguiente. Bueno, y acá como nos dice que la suma de los cuatro términos, al sumar los cuatro términos tendría A más B más C y esto es igual a 60, ¿no es cierto? Acá, perdón, es B. Esto quiere decir que A más 2 veces B más C es igual a 60. Sin embargo, en este dato que le voy a enumerar como dato número 1, tengo también lo siguiente, basta que me digan que es una proporción aritmética continua. Sabría que la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. ¿Ya? Por lo tanto, yo tendría que hacer un reemplazo. Tengo esta ecuación y le voy a poner para la solución lo siguiente, 2 en 1. Pero fíjate, en la 2 A más C es 2B. En vez de poner A más C en la ecuación 1, le voy a reemplazar por el valor de 2B. Tendría 2B más 2B repetido dos veces y es igual a 60, ¿sí o no? Entonces he reemplazado en vez de A y C el valor de 2 veces B. Sumado con el otro 2 veces B me sale 4B igual a 60 y llegaría a la conclusión que B sale 15. ¿Qué es B? La media diferencial. Ahora, cuando dice aquí en la 7, calcula C menos A, pero me dan una proporción de razones equivalentes. A es a 3 como B es a 4 y como C es a 7. Esto es bastante fácil porque tú le vas a añadir ese K que explicamos antes a cada uno. Esto quiere decir que esto lo reemplazas en la ecuación que está aquí. A, pero en vez de A le pones 3 veces K. B es 4K y C es 7K y esto es igual a 70. Vas a reconocer que los antecedentes son ABC, los consecuentes son 3, 4, 7. Pero los antecedentes yo le puedo poner 3K, 4K y 7K. Con el K son los antecedentes. La suma de todo esto me sale 14K igual a 70. Por lo tanto, K es igual a 5. Y como me está pidiendo C menos A, veo que el valor de C menos A tendría que ser C es 7K, ¿sí o no? Menos A que es 3K. El resultado es 4K, es decir, 4 por el número 5. Resultado final entonces es 20, ¿no?
Resultado final con este tipo de proporción de razones equivalentes. Continuemos. Si el producto de los cuatro términos es una proporción geométrica continua, proporción geométrica continua se escribe de esta manera, ¿no es cierto? El producto de los cuatro términos. Esto quiere decir que yo tengo que tener como dato que A por B cuadrado por C, porque estoy multiplicando los cuatro términos, es el número 256. Determina la media proporcional, que es la B, pero en realidad pareciera que es un solo dato, pero no es uno solo, porque recordemos que en una proporción geométrica continua siempre existe el dato de que el producto de medios es igual al producto de extremos. En realidad son dos datos que tenemos, uno que me lo dijeron y uno que lo he sobreentendido. Como me pide la media proporcional, haré un reemplazo de la 2 en la 1. Recordemos que dice que A por B cuadrado por C es 256. En vez de A por C, voy a colocar el equivalente que me menciona en la 2. Tendría que ser B cuadrado con B cuadrado es 256. Conclusión, B a la cuarta sale 256. Y este valor de B sale 4 simplemente porque 4 a la cuarta sale 256. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Por 4, 256. Y justamente ese valor de B es lo que le llamamos la media proporcional. No pierdas el objetivo de lo que te está pidiendo cada problema. Según la proporción aritmética continua, bueno, una proporción aritmética continua tendría que ser así. Y ahora te está pidiendo, en una proporción aritmética continua, la suma de sus términos es 60. Por lo tanto, le voy a poner otra vez A más 2 veces B más C es 60. Determina la suma de sus términos extremos. Pero tenemos otra propiedad adicional, ¿sí o no? Esta es la primera. Y la segunda sería de que la suma de extremos es igual a la suma de medios. Entonces, como son dos ecuaciones las que tenemos, vamos a colocar 2 en 1. Esto quiere decir que en vez de ponerle 2 veces B, le voy a colocar A más C. En la parte de la número 1 tendría A más C otra vez, y es 60. Por lo tanto, me saldría 2 veces A más C es 60. Y por lo tanto, A más C es 30. Esto quiere decir que la suma de sus extremos es 30, justamente lo que me estaban pidiendo. Para este último problema vamos a reconocer que cuando me digan lo siguiente, A sobre B es igual a B sobre C, por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso esto representa una constante. Y esta constante, si es que yo pongo al cuadrado los términos que están en la parte superior y en la parte inferior también, ¿no? Si le pusiera al cuadrado, entonces esto se convierte en K al cuadrado. Tomando en cuenta ese ejemplo, que son algunas propiedades, nosotros vamos a decir, ¿no? En la parte de aquí tenemos cuadrados. Esto quiere decir de que A sobre B, sin los cuadrados, es como si fuera 2. Lo mismo que está en la parte inferior, ¿no? B sobre C es como 2 y C sobre D también es como 2. Porque dice en la parte inferior, en la parte superior también, al estar elevados al cuadrado, entonces quiere decir que por eso la razón queda elevada al cuadrado, porque es 2 al cuadrado. Ya por consiguiente, nosotros ahora tenemos que relacionarlo con otra propiedad. Como sabemos de que hemos indicado que A es 2 veces B, que B es 2 veces C y que C es 2 veces D, pues entonces yo puedo decir, a ver, voy a reemplazar esta aquí. Ah, ya, entonces yo debo de decir que el valor de B es 2 veces C, pero en vez de C es 2 veces D. Conclusión, B sería 4 veces D. Y ahora esto lo voy a reemplazar justamente aquí. Y finalmente yo podré decir que A es igual a 2 veces B. Pero B acabo de determinar que es 4D. Conclusión quiere decir que es 8 veces D. Para reemplazar finalmente me están pidiendo en el valor de M. Y M es A, pero A es 8 veces D, dividido entre D. Como la D con la D se cancela, resultado final sale 8.
Entonces, de esta manera, con estos ejemplos, tú vas a poder realizar los ejercicios que te han asignado de tarea. Muchas gracias, jóvenes, y será hasta la siguiente oportunidad.